Y continuamos aquí en estos trabajos del taller de periodismo científico, salud global y comunicación 2020 que estamos realizando en esta que será la última sesión de este año antes de pasar a lo que será también la ceremonia de clausura y la entrega de diplomas en el mes de diciembre, en donde les informaremos puntualmente a todas y todos nuestros compañeros y colegas periodistas de la fecha exacta en la que vamos a realizar esto. Y mientras tanto damos pues paso a nuestra siguiente conferencia magistral, la última del día de hoy. Cerraremos pues sí con broche de oro y me permito presentar ante ustedes al doctor Luis Alonso Herrera Montalvo. Él es el director del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Él estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias y se doctoró en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Más tarde, cursó un postdoctorado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina en la Universidad de Stanford. Entre los años 89 y 2004 llevó a cabo estancias de investigación en los institutos de genética humana de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, de toxicología y farmacología en la Universidad de Würzburg, en Alemania, y en el Centro Nacional de Investigación en Toxicología FDA Jefferson, Arkansas, en los Estados Unidos. Es profesor en el doctorado en Ciencias Biomédicas, donde imparte el curso de Patología Celular y Molecular del Cáncer y del taller Bases Moleculares del Cáncer en la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Un privilegio para nosotros. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Bustamante, por la invitación. Muchas gracias también al doctor Fajardo por su gentil invitación a este taller de periodismo científico. Y bueno, en los siguientes minutos voy a transmitirles a ustedes algunos conceptos sobre lo que es medicina de precisión, sus metas, sus retos y cuáles deben ser las expectativas que, hablando de periodismo científico, pues aquellos que estén buscando transmitir esta serie de noticias que a veces surgen por distintos medios hacia la población en general y justamente darle la medida real pues, de las expectativas que debemos guardar sobre este tipo de pues, herramientas de las cuales hace uso la medicina de precisión. Entonces, la medicina de precisión tiene como preceptos brindar el tratamiento correcto en el momento correcto y siempre a la persona correcta. Esto básicamente pues modifica, entre otras cosas, el tipo de tratamiento que se le da a pacientes de algunas enfermedades y voy a referirme principalmente a cáncer. Como les leyó el doctor Bustamante, mi trabajo ha estado principalmente enfocado en cáncer, pero no solamente por eso, sino porque en el campo de la medicina personalizada, una de las áreas que ha tenido mayor impacto sobre el uso de estas metodologías es justamente aquella que está relacionada con la oncología, con el tratamiento de los pacientes con cáncer. Entonces, aquí en esta diapositiva están viendo ustedes cómo era antes, o bueno, cómo inclusive actualmente sigue siendo alguno de los manejos, el manejo clínico que se le da a algunos pacientes, en los cuales una terapia era brindada a un grupo de personas sin diferenciarlas entre ellos. Y por lo tanto, pues podíamos tener un grupo o grupos en los cuales este medicamento, hablando de medicamentos, podría tener un efecto, que es este primer grupo de individuos que están pintados principalmente de verde, otros en donde no hubiera ningún efecto, o inclusive aquellos, como el de abajo, moradito, en los cuales se presentaran efectos adversos. Actualmente el tratamiento se ha enfocado más bien a diferenciar grupos dependiendo
de los perfiles genéticos o genómicos y entonces agrupar a aquellos individuos en los cuales a través de distintos biomarcadores de análisis que pueden ser en biomarcadores detectables en sangre, biomarcadores bioquímicos o biomarcadores genéticos, pudieran agruparse y ahora sí dar una terapia dirigida hacia individuos con distintas categorías, con distintos perfiles. Vamos a hablar de perfiles, por ejemplo, genéticos. Y entonces se trata de que en cada uno de estos grupos que ustedes ven aquí, en esta segunda parte de la diapositiva, tendría un efecto, un medicamento ya específico. Entonces verían ustedes que no se trataría con un solo fármaco, como en el caso anterior, sino se brindarían fármacos dirigidos a poblaciones específicas. Entonces, básicamente este es el concepto de la medicina personalizada, que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya data de varios años atrás, pero que actualmente con el avance de las ciencias genómicas principalmente y de otras ómicas, pues cada vez se pueden categorizar a las poblaciones de seres humanos en distintos grupos y así poderlas hacer, agrupar y dar tratamientos dirigidos de acuerdo a sus características. Bien, entonces, ¿cuáles son las metas que podemos plantear de lo que es la medicina de precisión? Y que justamente no estoy hablando ya de medicina personalizada, sino de medicina de precisión. Es básicamente la generación de modelos de análisis de riesgo para todos aquellos grupos o aquellas variantes, sobre todo hablando en el caso del genoma, variantes de un solo nucleótido que estén asociadas con genes accionables clínicamente. Por el otro lado, el uso exitoso de la biopsia líquida para una detección temprana de cánceres más frecuentes. Esto lo que hace es poder tener muestras más accesibles a una biopsia sólida, por ejemplo, que a veces no es tan fácil obtener en tumores, pues que quirúrgicamente pues no están tan accesibles. Entonces, este concepto de obtener una biopsia líquida en la cual se asume que existen células cancerosas circulando en la sangre, o bien que existe DNA o algún material genético proveniente de células tumorales circulando también en el individuo, pues esto puede ser una manera más viable de obtener una biopsia y en ella a tratar de hacer estudios para determinar las variantes clínicas que son accionablemente clínicas. El uso rutinario de la secuenciación del exoma o el genoma para guiar el tratamiento del cáncer, incluidos estos tratamientos que surgieron en los últimos años sobre inmunoterapia específica del paciente. Eso también cada vez es más viable debido a que la tecnología ha ido avanzando y ahora es más factible realizar una secuenciación del exoma completo de un individuo o de un tumor, o el genoma incluso también de un individuo o de un tumor, a precios mucho más accesibles a lo que era apenas hace algunos años, pero sobre todo con metodologías más eficientes y más precisas. Y después de que se obtiene esa gran cantidad de información a través de las metodologías genómicas o de otras ómicas, pues es muy importante poder tener algoritmos para poder analizar esa información, que muchas veces son millones de datos o por lo menos cientos de miles de datos, y pues que esos algoritmos puedan funcionar para hacer predicciones y que tengan esas predicciones una consecuencia en las variantes genéticas
que pueden ser accionables clínicamente con algún medicamento o con algún otro tipo de tratamiento. El tratamiento de precisión, entonces, consiste o puede estar en distintos niveles. Puede ser desde la selección del fármaco mismo, seleccionar la dosis adecuada de un fármaco. No, a veces las dosis o muchas veces las dosis pueden ser manejadas en distintos grupos de personas, dependiendo sobre todo de qué dosis puede ser efectiva, dependiendo de la variante genética que se tenga, que sea portadora de un individuo, y sobre todo selección de dosis cuando se están esperando eventos adversos, en donde pudieran o se detectan individuos que son mucho más sensibles a ciertos fármacos que otros o a ciertos manejos distintos a otras poblaciones. El momento más preciso para la administración en el curso de la enfermedad también es un punto en el cual la medicina de precisión puede estar actuando, y finalmente en la recomendación de un tratamiento secundario en caso de que el paciente pues no esté respondiendo de la forma en que se esperaba y que podría estar asociándose ya sea con eventos adversos o simplemente con una no eficacia del tratamiento inicial. Y aquí tenemos un ejemplo que yo les quise poner porque es un ejemplo muy claro de cómo estos avances en lo que son las ciencias genómicas han cambiado la expectativa de vida en ciertos pacientes. Por ejemplo, aquí vemos los cambios en la mediana de supervivencia en pacientes con melanoma metastásico, en donde apenas en el 2009 la expectativa era de 9 meses en un melanoma metastásico en fase 4, y con la introducción del nivolumab, después de que fue ya aprobado y que ya se utiliza en el tratamiento y manejo clínico de estos pacientes, ahora en 2019, pues la expectativa de vida se elevó hasta 40 meses. Esto obviamente pues abrió muchísimas expectativas en cuanto pues a que los pacientes en el área oncológica iban a poder todos ser sujetos de un tratamiento con medicamentos dirigidos a blancos específicos. Desafortunadamente, eso todavía no es así. Aquí en este estudio, que fue el estudio Target, que incluyó a pacientes oncológicos en el Reino Unido, entonces lo que pueden ver es que solamente el 11% de los pacientes que se incluyeron pudieron ser sometidos a un tratamiento de precisión. El resto no fue elegible para algún tipo de manejo con un tratamiento dirigido a una terapia específica. Y esto principalmente se debe a que no el 89% restante fueron pacientes que no presentaban variantes genéticas que los hiciera susceptibles de tener éxito en el tratamiento con los medicamentos disponibles en la actualidad. Y más allá de ese 11% que se sometieron a un tratamiento de precisión, solamente el 4% obtuvo una respuesta a este tratamiento. Esto nuevamente pone pues en perspectiva cuáles deberían ser nuestra esperanza en cuanto a los beneficios pues de la aplicación de la tecnología genómica en el manejo de los pacientes. La realidad actualmente todavía nos dice que el mayor porcentaje de los pacientes con cáncer sigue siendo manejado con fármacos cuyo mecanismo de acción es mucho más general, que tienen un mecanismo citostático o citotóxico
y no necesariamente están dirigidos a una molécula en especial que sea, que esté portando las células de ese tumor en específico. Entonces, todavía falta por ver cómo es que estas metodologías más adelante, con mejores análisis de la información que ya se tiene en los distintos bancos de datos que son a los que se tiene acceso de forma pública, de miles de tumores y de distintos tumores en distintas fases y provenientes de pacientes de distintos grupos étnicos, pues después de este análisis probablemente podrán ir surgiendo en el futuro pues nuevas aplicaciones de estrategias para mejorar este impacto de la medicina personalizada en el manejo de los pacientes con cáncer. De ahí que podemos tener otra perspectiva en donde probablemente se vea un mayor éxito en la implementación de estas medidas de medicina personalizada. Y estamos hablando principalmente de la prevención. Aquí en esta gráfica podemos ver que a través de justamente el análisis de variantes genéticas en distintos grupos de pacientes, se pueden estimar aquel porcentaje de pacientes que se beneficiarían de un seguimiento cercano y de una detección oportuna después de que se les detectó alguna variante que los hace pertenecer a grupos de mayor riesgo en la generación de algún tipo de tumores. Por ejemplo, aquí vemos el estimado de casos anuales de 2018 de cáncer de mama en México. Sabemos que entre el 10 y el 15% de esos tumores son de origen genético o tienen un componente genético o bien hereditario. Y de estos se pueden realizar en ellos pruebas con paneles de susceptibilidad a cáncer que incluyen distintos genes que actualmente se sabe que son genes que participan en rutas principalmente de reparación del DNA y que hacen mucho más susceptibles a las mujeres portadoras de mutaciones germinales, inclusive también a hombres, no solamente a mujeres, a tener una mayor susceptibilidad de desarrollar tumores, y estos grupos de personas que son portadoras de estas mutaciones pueden someterse a ya sea medidas profilácticas, en el caso de cáncer de mama o incluso en el cáncer de ovario, o a un seguimiento mucho más estrecho de lo que la población, del resto de la población, se somete. Y con esto se puede tener un mucho mayor impacto en la prevención de casos o en la detección oportuna de estos casos, que permite un mayor éxito en el tratamiento, dado que pues estas medidas que se establecen en etapas más tempranas, por ejemplo en cáncer de mama o el cáncer de ovario, pues dan mayores oportunidades de supervivencia o de éxito en el tratamiento. De tal forma que pues actualmente existe una gran inversión en distintos países sobre el estudio justamente de los genomas, sobre todo enfocándose en enfermedades oncológicas o incluso también en enfermedades raras, que son aquellas que afectan en una pequeña proporción de la población, pero que sin embargo su diagnóstico y muchas veces su tratamiento pues sí requiere de esta perspectiva de acceso a pruebas de biología molecular y por lo tanto de medicina de precisión. Lo que quiero mostrarles en esta gráfica es el panorama mundial, donde podemos ver distintos niveles de financiamiento. Todo lo que están viendo ustedes aquí es el financiamiento público que se hace a proyectos
pues en donde ya sea que sean basados en cortes específicas o en una población abierta, basada en una población abierta, pues todos ellos lo que están buscando es tener bases de datos que se puedan ir conformando y determinando la influencia de estas variantes en distintos grupos étnicos, justamente en la susceptibilidad para el desarrollo de enfermedades neoplásicas. ¿Cuáles son los retos que tienen estas tecnologías? Los principales retos están justamente en la implementación. La implementación toma un promedio de 17 años para implementar los resultados de la investigación a la práctica clínica. Es decir, desde que salen resultados que en el laboratorio están pues mostrando que existe una asociación entre una variante o una variable, ya sea genética o de alguna otra índole, y que estos resultados puedan ser aplicados ya en la práctica clínica, pues el promedio son 17 años. Actualmente pues se está buscando la forma en que a través de la inteligencia artificial se recorten estos periodos en los cuales pues es muy importante poder llevar a cabo esta implementación de los resultados que se ven en el laboratorio hacia incluso medidas de política pública de salud. Los protocolos estándar y las políticas públicas son de alta prioridad para el cambio a nivel global, y esto para poder permitir datos genómicos, epidemiológicos y clínicos, el compartir estos datos. Aquí también sigue siendo un gran reto, no solamente por los distintos enfoques que se tienen en algunos países para qué tipo de datos se deben mantener y cómo se puede tener acceso a ellos. Actualmente sabemos que la información que está surgiendo en los distintos estudios en distintos países puede aplicarse, puede ser aplicable a medidas que se puedan tomar en otras poblaciones como la nuestra, por ejemplo. Es muy interesante, por ejemplo, el caso de los latinos, de los hispanos, que es un grupo tan diverso y que está siendo estudiado en distintos países en donde todavía no son una mayoría étnica. Por ejemplo, en Estados Unidos, en donde pues cada vez se incrementa su población latina, es muy importante hacer estudios que establezcan ese efecto en la diversidad de este grupo, su diversidad en variantes genéticas, sobre el comportamiento de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, porque pues obviamente esto tiene un gran impacto en su sistema de salud, en la inversión que tienen en su sistema de salud. En nuestro país ocurre algo semejante, ya que México étnicamente es muy diverso. Es un país en el cual nosotros sabemos que las poblaciones del norte, las poblaciones del centro y las poblaciones del sur, pues pueden incluso comportarse clínicamente de forma distinta ante las mismas enfermedades. Entonces, esto es muy, muy importante, muy relevante, el que se puedan establecer criterios e incluso una política pública para poder tener acceso a todos los datos que se están generando, sobre todo a partir de proyectos financiados con fondos públicos. En nuestro país aún no existe esa normatividad que haga que los científicos que trabajamos en estas áreas, pues tengamos que subir y poner a disposición hacer públicamente accesibles todos los resultados que estamos obteniendo en cuanto a las variantes que se observan en distintas poblaciones. Aquí también hay un reto en cuestión ética, hasta dónde llegar a brindar el acceso que se quiere tener de esta información, hasta dónde hacerla pública. Y esto, el componente que hay que mantener sobre el efecto que puede tener en la integridad
de un individuo, en cómo puede cambiar y afectar que la información que se obtenga de un individuo se haga pública, pues también es un tema que requiere de debate y que requiere de mucho cuidado en el momento en que se considere alguna política o alguna normatividad en México para hacer accesibles públicamente todos los datos que se generan en este tipo de proyectos. Es muy importante acelerar la implementación de la medicina de precisión para el beneficio de nuestro sistema de salud, pero lo más importante para procurar tener una mejoría en la calidad de vida en aquellos pacientes que sufren de enfermedades crónicas. Y bueno, pues esto va de la mano con la integración de iniciativas de medicina genómica o medicina de precisión de índole nacional y con proyectos que también muestren alianzas internacionales para que pueda tener un traslado pues mucho más rápido de lo que es el laboratorio o de lo que es el análisis bioinformático hacia el manejo clínico de los pacientes. Y esto me lleva a la última reflexión, que es el impacto importante que puede tener la medicina de precisión en la salud pública. Y esto se maneja ya con un concepto que se conoce como salud pública de precisión, que es pues el uso de la información sobre la composición genética o bioquímica, por ejemplo, de un individuo para la implementación de intervenciones dirigidas. Y como lo ven ustedes aquí, el hecho de que exista esta conjunción de todos los datos acerca de la composición genética, de la bioquímica del individuo, o incluso, y también muy importante, sobre el ambiente donde se desarrollan las comunidades y el estilo de vida que llevamos cada una de estas personas, debe integrarse para estudios con algoritmos bioinformáticos que pues hagan un análisis de todas estas variantes para poder categorizar a las poblaciones en distintos grados de riesgo para generar algún tipo específico de enfermedad. Y esto pues nos lleva a lo que les mencionaba de la salud pública de precisión, usando estos datos masivos para diseñar intervenciones preventivas en grupos de riesgo y mejorar así la población o la salud global en las poblaciones. Entonces, para esto creo que es fundamental que se creen que específicamente en México, un programa nacional estratégico para la investigación e implementación de la medicina genómica. Esto es importante que se desarrolle este tipo de programa y se traslade el traslado de la medicina genómica hacia el sistema de la salud en nuestro país. Y este programa o traslado debe ser hecho de forma consistente, estratégica, es escoger áreas prioritarias y enfocándose en la persona, desarrollando también personal óptimo para que se involucre en este tipo de desarrollo de modelos. Habrá que seleccionar un modelo sustentable de financiamiento. Estas metodologías no son baratas, son metodologías que si bien con el paso del tiempo han ido disminuyendo en su costo en cuanto a implementación, pues siguen siendo relativamente caras con otro tipo de manejo de enfermedades que se utilizan actualmente en salud pública. Entonces, creo aquí es muy importante que se vayan desarrollando modelos para poder hacer sustentable esta implementación. Y con esto, pues creo que es la última diapositiva, fue la última diapositiva, y el mensaje que les quería dejar a ustedes en este taller de periodismo científico es justamente el que aún se tiene que poner en perspectiva cuál es este impacto que puede tener la medicina de precisión en el manejo de las enfermedades crónicas.
es, existen muchas expectativas en cuanto a la población o la gente que no esté involucrada en el ámbito científico o en el ámbito médico, pues muchas veces se espera demasiado de lo que es el avance que ha tenido esta área de investigación. La implementación, desafortunadamente, de estos avances, pues no ha sido tan fácil y pues obviamente no ha tenido el impacto en la gran mayoría de los enfermos. Sí ha venido a mejorar muchísimo el manejo en algunos pacientes y obviamente, como lo vimos reflejado en el caso del melanoma metastásico, pues sí se ve un impacto muy, muy fuerte, muy positivo en la calidad, sobre todo de vida que puedan tener estos pacientes. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas, pues aún no es así. Y bueno, el que podamos trasladar esto a la medicina preventiva, tal vez pueda tener un mayor rédito, ya que pues afortunadamente todavía somos más los individuos que de alguna manera nos mantenemos sanos, y justamente es ahí, en esta gran población de individuos sanos, donde las medidas preventivas, utilizando tecnologías de medicina de precisión, pudieran tener un mayor impacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Alonso Herrera Montalvo, director del Instituto Nacional de Medicina Genómica, por esta extraordinaria conferencia magistral. Tenemos todavía unos breves minutos para 2 o 3 preguntas que han llegado aquí a la mesa de redacción. La primera de ellas la hace Eduardo Vázquez, que le pregunta: ¿hay una aportación específica desde la inteligencia artificial, como la minería de datos o algún modelo lógico que fortalezca todo este proceso de medicina de precisión? ¿Están trabajando ya con todos esos procesos? Naturalmente implica trabajos de procesamiento de datos con cómputo avanzado también. Sí, definitivamente ese es un área que actualmente se está explorando muchísimo. Las grandes compañías de manejo de datos, que no solamente incluyen los datos relacionados directamente con las enfermedades, sino con otros aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con nuestro estilo de vida y nuestros usos, nuestras costumbres, pues sí están enfocándose justamente a tratar de modelar y hacer más bien modelos predictivos sobre el riesgo de generar cierto tipo de enfermedades. También ya más específicamente, por ejemplo, con algunos tumores, la inteligencia artificial se ha tratado de implementar, por ejemplo, en la patología clínica, en donde muchas veces el análisis de los patólogos pues se torna subjetivo en cuanto a la presencia o no presencia de cierto marcador, y a través de esta minería de datos y sobre todo de lo que es, lo voy a decir en inglés, perdón, machine learning, pues se ha avanzado muchísimo, y pues ahora estos algoritmos basados en machine learning, pues compiten prácticamente con el diagnóstico que puede llegar a hacer un patólogo con ciertos tumores, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que podría yo mencionar, pero definitivamente la minería de datos es un área que actualmente está explotando. A este tipo de medicina es reducida poblacionalmente hablando, doctor. Sí, es justamente lo que nosotros desde el instituto queremos implementar. Pensamos, bueno, yo considero que el mayor impacto que puede tener la medicina genómica en la población es en el área preventiva. Si recordamos el ejemplo que puse del estudio Target, en el área de tratamiento
el porcentaje de la población que se beneficia de este tipo de tecnologías es todavía reducido. En cambio, si lo trasladáramos al área preventiva, el efecto podría hacerse muchísimo mayor. Estamos tratando de desarrollar metodologías más accesibles para que pueda ser implementado en la población, en toda la población de México, no solo en algunos grupos. Claro. Y eso es justamente hacia donde nosotros queremos llegar. Un reto enorme, pero bueno, pues mientras tanto reconocemos todo lo que este Instituto Nacional de Medicina Genómica hoy hace, que ha desarrollado y por supuesto que está en proceso de desarrollar hacia el futuro para pues una mejor salud en la vida de todos los mexicanos. Doctor Herrera Montalvo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ti también el doctor Fajardo. Doctor Fajardo. Gracias. Muchas gracias, Luis Alonso. Muchas gracias por tu participación. Creo que es muy importante que los compañeros periodistas puedan ver cuál es parte del futuro de la medicina, puedan ver, vislumbrar qué es lo que sigue, cuáles son los alcances de esta medicina, de este instituto en el cual tú también diriges. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fajardo. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ahora vamos a pasar a escuchar otra de las recomendaciones que nuestro colega Leonardo Curcio ha preparado para este taller, además de los testimonios de Rocío Ledesma y también de Liliana Noble. Adelante, por favor. Pues, ¿cuáles son los desafíos ante esta, digamos, nueva normalidad? Son los propiamente derivados de la nueva condición en las que tenemos que vivir. ¿Cómo consigues, por un lado, equilibrar los grandes asuntos sanitarios y los grandes temas económicos y sociales, incluso recreativos de una sociedad? ¿Cómo mantienes un equilibrio entre estos dos ámbitos que en los últimos tiempos han mostrado pues una cierta tendencia a la incompatibilidad? No es cosa sencilla explicar, por ejemplo, en esta temporada del Buen Fin, que debemos reactivar la economía. O sea, cuando uno ve los datos de cómo se ha caído el consumo este año, al mes de noviembre tenemos una caída de más del 13%. Y hay pues millones de familias o personas que han sentido un decrecimiento de su capacidad adquisitiva. Más de 1 millón de personas han perdido su trabajo. ¿Cómo hacer para activar todo eso y al mismo tiempo seguir manteniendo pues los niveles sanitarios, digamos, los protocolos sanitarios razonables para evitar un incremento de los contagios? Ir explicando, por ejemplo, en este juego de los semáforos, ¿cómo podemos evitar que la capital de la República regrese a semáforo rojo, como les ocurrió en este caso a Chihuahua y a Durango? Pues es una tarea cotidiana que de la mano de la autoridad, particularmente las autoridades locales en este caso, han sido muy digamos, receptivas a la idea de estar comunicando con mayor presteza y de manera cotidiana a la gente que pues no son equilibrios sencillos, que hay ciertas cuestiones particularmente delicadas como las reuniones familiares, que siguen siendo como el punto más débil de toda la convivencia en materia, digamos, de contagios, pero no me extiendo en el asunto. Mantener este equilibrio entre el sistema económico y el tema sanitario es algo que debemos seguir explicando a nuestras audiencias y debemos enfatizar un punto que para mí es central. No podemos volver al confinamiento tal como lo tuvimos en los primeros meses de este año. No podemos, entre otras cosas porque la economía del país y la propia convivencia no lo aguantarían. Así es que tenemos que encontrar un método de convivencia, de organización de nuestras propias actividades que compatibilice esto que han llamado algunos la nueva normalidad, que por mucho tiempo nos estará acompañando. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Ledesma Saucedo, soy la editora de la revista Conversus del Instituto Politécnico Nacional y hoy quiero agradecer profundamente
el haberme invitado al taller de periodismo científico edición 2020 al Instituto Global de Comunicación, al doctor Enrique Bustamante, y a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Germán Fajardo Dolci. Muchísimas gracias. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este taller tan importante, pero también muy interesante, que nos permitió tener un diálogo con los expertos en los temas de salud, sobre todo en el tema de salud que nos está aquejando en este tiempo, en este momento, y que nos permite tener herramientas y elementos a quienes nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, a periodistas, comunicadores, divulgadores de la ciencia, para poder tener una posibilidad de transmitir de la manera más precisa, sencilla y clara, pero también con rigor científico a todo el público en general este tema que nos preocupa y nos ocupa. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias por permitirme participar con todos mis compañeros periodistas, por permitirme tener el acercamiento con los expertos y pues todas las facilidades que nos brindaron más allá del taller. Muchísimas gracias por este esfuerzo y por esta actividad tan importante. Espero que el próximo año nos podamos volver a ver y por lo pronto, gracias. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Liliana Noble Alemán, conductora de Pulso Saludable. Antes que nada quiero agradecer profundamente todas las facilidades que nos otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Medicina dirigida por el doctor Fajardo, y también al Instituto Global de Comunicación por este taller. Es una de las ediciones más representativas y que ayudan a la formación de los periodistas, los que nos dedicamos a los temas de salud. Ustedes que se están iniciando, porque veo que también está mucha gente joven emprendiendo este camino maravilloso de la comunicación, es una de las actividades más recomendables, que tienen información sustentada y que les puede ser de mucha utilidad. Así es que aprovechen cada uno de los talleres, cada una de las ponencias que son valiosas, y yo deseo que se vuelva a realizar una vez más el próximo año este taller, y que cada vez se sumen más comunicadores, comunicadoras, y sobre todo que todos los conocimientos que ustedes adquieran los puedan llevar a la práctica. Una servidora les agradece y tengan excelente noche, y hoy más que nunca, si no tienen que hacer salidas esenciales, quédese en casa. Adiós.